Es una de las personalidades con la que yo más aprendí y más profundicé la relación de el verdadero punto donde está no solamente el trabajo de la dirección de fotografía, el trabajo de cualquiera de las partes que forman un equipo creativo con respecto a un guión. Eduardo era una persona súper generosa en cuanto a su abrirse. Por ejemplo, antes de hacer Flop, yo hice muchas miniseries, series. Trabajé muchísimos años con Eduardo, entre las cuales hay una que adoro, que fue la miniserie Horacio Quiroga, Entre personas y personajes, que hicimos en Misiones, que fueron 4 capítulos sobre la vida de Quiroga, que tenía guión de Graciela Maglia y Miñona, donde pude convivir con la escritura de guión durante 5 meses. Ver cómo se armaba un guión entre Graciela Maglia y Miñona. Después hice el encuadre con Eduardo, sentado frente a frente, haciendo el encuadre de la serie. Después grabamos la serie, donde estaba Jorge Ferrari también y Juan Mario, con el amor con que ellos trabajan el arte de una serie o de una película. Después estuve en la edición con César D'Angiolillo y con Miñona durante, qué sé yo, como 4 meses. O sea, hice la universidad del cine con los mejores que había en cada especialidad en ese momento durante 1 año y medio, sin parar, todos los días durante 1 año y medio. O sea que la cosmogonía cinematográfica que me dio Miñona, la completud que me dio Miñona, nada, la llevaré toda la vida. Y después hicimos juntos un largometraje, o sea, haber hecho Flop juntos. Bueno, la interrelación con Jorge Ferrari y Juan Mario Rux, increíble. La construcción de los decorados, el hecho de haber vivido todos metidos adentro de un teatro durante toda la película, eso da una... El nivel surrealista que tiene la película, porque yo me acuerdo que con Eduardo trabajábamos los anacronismos temporales, porque la introducción de este periodista que termina siendo la muerte nos generaba a nosotros un relato del diálogo de ellos dos, que es como atemporal, porque él cada tanto hace referencia a lo que está pasando mientras transcurre la obra, y se quiere saber cómo era mi infancia, mire, y entonces nos metemos en la obra. Entonces hay un tiempo teatral, hay un tiempo del diálogo de ellos dos, y por sobre todo eso está lo eterno del encuentro, cuando él se da cuenta en escena de que está el otro personaje ahí, y ahí se da cuenta que es la muerte. O sea, lograr ese trabajo con la asistencia de dirección y armar este rompecabezas temporal, y además cada uno tenía su sutileza de luz diferente y su sutileza de arte diferente. Los objetos, las cosas. Yo me acuerdo que casi toda esa película yo la iluminé rebotando los faroles en los telones. Entonces tiene eso como pictórico, porque no es luz pura, es luz que de pronto tiene como sesgos verdes o naranjas, o porque según yo miraba la cara del actor y buscaba rebotando, y cuando había una cantidad de colores determinados mezclados con la fuente de luz, con Jorge y Juan Mario al lado, jugando los tres. Era un placer, pero era un placer. Esa mezcla de la realidad, donde de pronto había un decorado pintado de la cárcel y el traveling sin solución de continuidad aparecía en el lugar real, o al revés, del lugar, porque qué sé yo, nosotros veíamos el lugar que iba a ser la cárcel, la locación. Entonces Jorge ya imaginaba un piso de madera, que lo hacían construir. Entonces ya empezaba a ser más escenográfico el lugar real. Y después hacía el telón con la misma perspectiva. Entonces ya teníamos esto de pasar de el relato de Flop
disparado de su infancia en una especie de realidad concreta, pero recuerdo de infancia, a la representación de eso en el teatro. Entonces, ese juego le terminó dando a la película una especie de rompecabezas, nada, que era como el infinito, ¿viste? Nunca sabías dónde estabas, era bárbaro. Que nosotros ya lo habíamos bocetado en Quiroga. Quiroga tenía transiciones donde Quiroga estaba en la pulpería viendo una situación y en un traveling nos metíamos en el cuento. El borracho que salía del bar donde estaba Quiroga presenciándolo se convertía en los desterrados porque lo seguíamos a la selva y se encontraba con el otro y estábamos metidos en el cuento. Entonces ese juego de entrar de una cosa a la otra con Jorge Ferrari y Miñona ya lo habíamos hecho en Quiroga y que se reprodujo en Flop. Usábamos la tramoya, usábamos la parte de atrás, pero la parte de atrás además a su vez tenía la parte de atrás de la realidad, no era solamente el contraplano de la escenografía, era el contraplano de los hilos que se mueven en la vida, porque todas las mentiras y las cosas que hace Flop con esa cosa histriónica, que siempre yo sentí que era mucho autobiográfico de Miñona. Y aparte está dividida en capítulos. Sí, es un raconto, claro. Y además me acuerdo que en reuniones apareció quién hacía la muerte. Me acuerdo que yo tiré y le digo, ¿por qué no hacemos un andrógino? Que sea una mujer disfrazada de hombre. ¡Qué buena idea! Y bueno, ya apareció Inda Ledesma que de pronto detalle de una mano y tenía unas uñas así rarísimas, porque ella ese creyendo de este periodista extraño, que me acuerdo que también yo de chico iba mucho a la asociación de cronistas. Mi padre era cronista y era jefe de prensa de cine. Él entró en Interamericana y después fue de Autistas Unidos, de RANC, de Pelmex. Cuando él tuvo un accidente, falleció en un accidente y era el jefe de prensa de Aries Cinematográfica. Y había un personaje que iba a la asociación de cronistas que se llamaba Potense, Jaime Potense, era un crítico, y que jalaba rapé. Era como una figura muy de otra época. Y me acuerdo que yo le decía a Miñona, es como que fuera un Jaime Potense. Entonces lo vistieron con traje, con chaleco, Inda, con esas cejas raras que le hicieron y ese peinado, ¿no? Entonces tenía una cosa que no sabías muy bien qué era, si era un censor. Era alguien, ¿no? Que Flop dice en un momento dado, hace gesto como diciendo, me tiene podrido este tipo. ¿Quién es este tipo, no? Hasta que, bueno, se revela que es la muerte. Hubo sí, pintor que estuvo en las conversaciones que era como las candilejas de Toulouse-Lautrec, toda esa cosa del impresionismo, pero no había un pintor, no había un pintor, porque había paleta impresionista sin ninguna duda, pero estaban como, había un montón sentados en la mesa cuando estábamos trabajando, además trabajar con Jorge Ferrari, con Juan Mario, que yo seguí trabajando toda la vida con ellos, esto también una experiencia, porque hacen con tanto amor su laburo, investigan tanto, profundizan tanto, cada telón que se desenrollaba era un aplauso del equipo, ¿no? Y realmente generan una atmósfera, te hacen tan fácil todo, porque iluminás eso y tirás un farol y ya queda hermoso, porque ya tenés la base, está planteada, vuelvo a insistir, los enganches entre la escenografía tocada de la realidad, pues nosotros teníamos un lugar que era una fábrica abandonada y cuando él ya diseñó ese piso de tablas en perspectiva, que ya tenía incluido la visión teatral del telón, y después veías el telón, hacías el traveling, que nosotros terminamos en una columna, en un aljibe, y ese aljibe estaba puesto en el escenario, entonces salías del aljibe con la misma velocidad del traveling y habías hecho el empalme y estabas en medio de la obra de teatro cuando habías salido de la supuesta realidad recordada.
ese tren, lo que era ese tren, bueno, todas esas cosas. Era un placer, porque además Jorge inclusive venía y te decía, ay, discúlpame, pero me imaginé una luz. Le digo, Jorge, decime todo lo que sientas, porque tienen tanta sensibilidad y son tan creativos que cuando él te daba su visión, porque además han hecho teatro, han hecho ópera, han hecho de todo. Hace poco Jorge Ferrari se fue a Londres al teatro de Shakespeare a montar una obra en el evento mundial de teatro de Shakespeare en Londres. Bueno, estamos hablando de tipos que tienen una visión de todo tipo de espacio. Entonces, cuando entran al cine con esa riqueza, bueno, es como que nada, yo me siento al lado a escuchar. Vos proponés cosas, pero desde un lugar que ya tiene una creatividad y una cantidad de matices que hay que estar para seguirles el tren, creativamente hablando, ¿no? Pero son muy te incentivan mucho. Es bellísimo.